continuamos con nuestro conversatorio con el miembro ad vitam de Agenda Económica, Luis Manuel Piantini, y embajador en Ginebra. Y queremos aprovecharlo para que nos dé todas sus opiniones sobre lo que es la política en República Dominicana y lo que son las, diríamos, las consecuencias de esta supuesta crisis. Para el mundo sí es una crisis, pero para nosotros no es tan crisis porque ha sido bien vadeada por las autoridades gubernamentales. Y yo decía, Luis Manuel, en el día pasado y comentando con unos amigos, que la política en los dominicanos va en la sangre. Y un profesor, recuerdo yo, que nos decía que eso de que la política en los dominicanos vaya en la sangre, porque como duramos 30 años de opresión bajo una dictadura bastante sangrienta, cuando salimos de ella, años después del 66, el dominicano comenzó a verse en la posibilidad de hablar, de expresarse, y que pudo comenzar a participar en partidos políticos con una que otra, diríamos que, opresión de gobierno de turno. No, además la juventud de esa época tenía mucho sentido de lo social. Exactamente. Y era muy solidaria. Aún así, ha habido profesionales a través de la historia que se mantienen más objetivos que políticos. O sea, son políticos, tienen su simpatía política, pero su alto criterio profesional, su alto concepto profesional, lo hace mantenerse en una actitud objetiva. En estas elecciones y en estos momentos, yo he visto que gente tradicionalmente muy en la que ponen primero sus conceptos reales y objetivos que sus pasiones políticas, han salido de esa línea, de ese curso. Y algunos han dicho, por ejemplo, que la Junta Central se han hecho eco, cosas que no voy a mencionar nombres, pero me da pena escuchar gente como esa que me privo del nombre, decir que la Junta Central Electoral está armando un fraude. Otro es un economista de mucho lustre, de mucha luz, decir que las autoridades monetarias han manipulado los saldos y balances económicos, sobre todo en lo que se respecta a la reserva monetaria. Reserva internacional. Que esa parte, ¿cómo uno puede decir que está manipulada por esta autoridad para hacer creer que la balanza que la reserva, los saldos de reserva monetaria no son tan altos como se dice? ¿Es posible eso? No teníamos nosotros unas relaciones tan fuertes con los países internacionales que nos tienen a nosotros tan en la mira esas instituciones de calificación financiera. A su vez, otro economista de la oposición también dice que la moneda debe ser más devaluada. Unos dicen que debe ser más apreciada, otros de esa misma línea, de ese mismo equipo, dicen que no, que debe ser devaluada para poder incentivar las exportaciones. Fíjense que hay, dentro del mismo equipo de la oposición, económica de la oposición, dice, la moneda tiene que ser apreciada, otros dicen que no, que tiene que ser devaluada. ¿Cuál es la opinión real en gente como tú que son totalmente objetivos? Mira, tú tienes muchas preguntas ahí, pero te voy a decir, en el año 2000, después de los 4 años de éxito del presidente Fernández, del 96 al 2000, que la economía creció también más de un 6% y la estabilidad de precio y la tasa de cambio, tenían que acabar con la parte económica y decían lo mismo. Bueno, pero cuando llegaron no cambiaron la cifra. No, con esa cifra cogieron préstamos. No cambiaron, con esa cifra cogieron préstamos. ¿Estás de acuerdo? Sí, los famosos bonos soberanos, dos veces, con esa misma cifra cogieron préstamos. Y la cogieron muy caro. Entonces, hablaban bien de ella fuera. Bueno, desde el año 2004 estaban hablando del Banco Central, que los certificados del Banco Central todos los meses auguraban que iba a haber una hecatombe aquí. Sí, no ha pasado nada. Sí, nada ha pasado. Casi 8 años. O sea, que no te lleve de los políticos. De los políticos no te lleve. Y no estoy hablando de políticos que podrían ser técnicos. Sí. De los políticos no te lleve. Porque en estas circunstancias inventan muchas cosas. Pero precisamente estos no son políticos, ¿eh? Bueno, no son técnicos. No, pero está bien, son técnicos que están... Pero fueron los mismos, eran los mismos. Si tú ves, eran los mismos que en aquella ocasión decían lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Y hicieron muchísimas. Y después fueron las mismas cifras que utilizaron, como ustedes señalaron, para justificar los bonos. La adquisición de los bonos en los mercados internacionales. Entonces, en el 2000, tú me estás hablando
de la apreciación de la tasa de cambio también, o de la devaluación de la tasa Uno de dicen que hay que cambio. apreciar el peso. que Pero el yo peso te debe estoy costar diciendo más que la y otro tasa, debe que costar así menos. como ha estado la tasa de cambio, las exportaciones se han triplicado, porque el Fondo Monetario viene aquí, y el Fondo Monetario va a todos los países del mundo que son miembros del Fondo Monetario a chequear las cifras, y no se le puede engañar a esa gente. Claro. Y esas son cifras que yo no lo tomé del boletín, yo lo tomé del Consejo Monetario Centroamericano cuando fui a sacar todo esto de las tasas de cambio, que te demostré que todas las monedas centroamericanas prácticamente están apreciadas y que la dominicana ha mantenido su nivel igual. O sea que al estar competitivo las exportaciones dominicanas han aumentado su competitividad frente, porque yo lo medí con la moneda norteamericana. Y te puse que se ha triplicado. De 1.251 subieron a 3.652, y eso no es por efecto del ferroníquel. El que tú me dijeras, bueno, pero el ferroníquel, no, eso son exportaciones, exportaciones agropecuarias, básicamente, no tradicionales, que tienen mercados, que han creado mercados afuera. Y para tú crear un mercado afuera, el problema de esta economía no es un problema de tasa de cambio. El problema de esta economía es que cuando tú vas a los indicadores, por ejemplo, de competitividad global, que hace el Foro Económico Global, o si tú vas a los indicadores de el hacer negocio que hace el Banco Mundial, o el índice de libertad económica, tú ves una serie de índices aquí que tú dices, bueno, pero no es posible. Para el esfuerzo que ha hecho el país en términos legislativos, no es posible. Y ahí es que viene el papel de Danilo. Porque aquí el PLD, el gobierno del PLD, el gobierno del presidente Fernández, está creando las infraestructuras básicas para el empuje, el impulso de esta economía, ¿no? Tú ves lo que ha hecho en términos de carreteras y en términos de aquí mismo en la ciudad capital, que es un desastre el transporte. Si no fuera por eso que han hecho, aquí no se pudiera caminar. Sí. Y eso es una reducción en el costo, ¿no? Pero aquí hay que hacer esfuerzos importantes en el área de gerencial del Estado. Y ese es el papel de Danilo, del candidato del PLD, Danilo Medina, que en los primeros 4 años del presidente Fernández jugó un papel estelar, prácticamente como un primer ministro, en la ejecución de las reformas que se hicieron en esos 4 años. Exacto. Entonces, este país tiene el privilegio de tener ahora la posibilidad de un presidente con una capacidad gerencial que le hace falta al Estado dominicano. O sea, yo recuerdo que la modernización que se logró en esos 4 años, aunque después desaparecieron en muchas de ellas, pero en esos 4 años la modernización que se logró fue sorprendente. Pues eso se necesita reforzar, y más a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿no? Que para poder hacerla cumplir, se necesita darle un seguimiento y una ejecución desde el inicio. Hay un Consejo Económico y Social que preside Monseñor Agripino Núñez, que podría hacer una función fundamental en eso. El papel del Consejo, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Desarrollo, que se jugó aquí en los inicios de cuando Balaguer, donde estaban todos los funcionarios ahí y tenían que responder, y la sociedad civil también, los empresarios. Entonces, claro, eso hace falta a este país para darle seguimiento a toda esa estrategia. Yo no sé si vamos a tener tiempo, pues yo quería hablar de un punto también importante. En el siguiente segmento te lo vamos a dar completo para que tú tomes eso. Vamos a una pausa más. El Diario Libre, al referirse a la recién concluida gestión de gobierno de Hipólito Mejía, afirmó: tenía todos los componentes de una pesadilla y lo fue. Maldiciones, cosas que nunca salían bien. Un atolladero del que no podíamos escapar, y el que lo intentaba corría el riesgo siempre tétrico de terminar en la boca de los tiburones. Nadie pensó que se podía perder tanto en tan poco tiempo. Todo lo que se logró, no solo en años anteriores, sino en décadas pasadas, se agotó y murió en apenas 4 años. Todos perdimos. Perdió el país,
Perdió cada individuo que se hizo más pobre económicamente y que para algunos significó comer menos y peor. Y perdió el sueño dominicano con la casita cada vez más lejos, al igual que el futuro de sus hijos. Que fueron tiempos malos, sin duda, pero cuando se mira alrededor y se compara, el nuestro fue peor porque faltó buena fe, porque el ánimo de venganza primó sobre la sensatez y porque todo lo que era sagrado fue profanado. Fue peor que una pesadilla.